Les vamos a dar esa serie de estrategias, hacks que nosotros solemos implementar tanto en nuestros webinars de venta como también en webinars de clientes para que así podamos lograr aumentar la retención. El primer hack tiene que ver con la estructura y con la comunicación. Tú puedes tener el mejor contenido o prepararte la mejor mega presentación que si después tú no eres capaz de enganchar a la persona porque hablas muy monótono, no sabes hacer cambios de ritmo, no sabes hacer cambios de tono, de subir voz, bajar voz, hacer silencios, vas a perder. Básicamente el hack 2 consiste en crear open loops. Un open loop que aunque suene así un poquito novedoso y suene un poco moderno, realmente es un concepto bastante sencillo, ¿no? Que es básicamente como sembrar para luego recoger. Es un arte realmente lo que voy a comentar. Un quinto hack es algo que tiene que ver con la ruptura de patrón. Es decir, la ruptura de patrón para mí la puedes hacer a nivel de tres tipos. A nivel de... Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Lead Madness Show. En este episodio, tanto Rubén como yo vamos a compartir contigo 5 hacks, 5 estrategias, llámalo como quieras, para aumentar la retención en un funnel webinar. Ya sabéis que el funnel webinar es uno de los funnels más efectivos a la hora de vender infoproductos, servicios e incluso podríamos llegar a vender productos de e-commerce y es uno de los funnels que más tratamos dentro de nuestra comunidad privada Lead Madness Club y dentro también de nuestra mentoría privada Lead Madness Mentoring. Así que Rubén, vamos a ser bastante prácticos, bastante pragmáticos, les vamos a dar pues esa serie de estrategias, hacks que nosotros solemos implementar tanto en nuestros webinars de venta como también en webinars de clientes para que así podamos lograr aumentar la retención, que es una métrica súper importante en este tipo de funnels. Tal cual, yo de hecho siempre digo que hay dos claves en un webinar. Uno es aumentar o llevar el máximo número de personas al directo y otro, el gran olvidado, es la retención. De hecho, en la retención lo ideal sería que cuando tú hagas un webinar te apuntes siempre el número de personas que hay cuando empiezas, cuando llega la primera clave, cuando llega la segunda, a tercera, cuando llega la parte de ventas y cuando termina la parte de ventas. De esa forma vas a ver dónde tienes el mayor porcentaje de caídas a nivel de sobre todo retención. Pero si tuviéramos que contar el primer hack, tiene que ver con la estructura y con la comunicación. A mí me gusta dividirlo en dos partes. El qué comunico, que sobre todo tiene que ver con puramente el contenido que tú vas a aportar a la persona, al oyente, y aquí es importante tener una estructura clara. A nivel de estructura nosotros seguimos una ABC, prácticamente, que es una introducción en la que fomentamos que las personas interactúen con nosotros, un contexto, luego ya empezamos con la presentación, una clave 1, desarrollo de la clave 1, también nos gusta interactuar, que hablarás tú de esto, en la clave 1, en la clave 2, en la clave 3, luego la parte de transición a venta y a la venta. Eso es el qué yo comunico, qué estructura tengo, pero luego está el cómo. El cómo es cómo comunico cada una de esas partes. Y ahí tiene que ver una parte muy importante que es la energía. Es decir, tú puedes tener el mejor contenido, puedes tener o prepararte la mejor mega presentación que si después tú no eres capaz de enganchar a la persona porque hablas muy monótono, no sabes hacer cambios de ritmo, no sabes hacer cambios de tono, de subir voz, bajar voz, hacer silencios, vas a perder sí, muchas ventas. Exactamente. La energía para mí es todo en un webinar. De hecho, yo siempre, antes de empezar un webinar, me pongo los auriculares, me pongo música que me motiva. Tú utilizas Gladiator, yo utilizo otro tipo de canciones. Gladiator 1, Gladiator 2 no. No, fuimos de hecho a ver al cine y... Gladiator 2 a mí sí que me gustó, no sé, pero bueno. Me la puedo poner si me quiero ir a dormir y me quiero desmotivar y me quiero relajar un poco Gladiator 2. Entonces ahí falta energía, ¿no? En Gladiator 2. Sí, totalmente. Bueno, pero un hack que doy aquí es ponte una música, una canción que te motive, porque eso te hace ya empezar la energía el webinar de otra forma. Incluso tú puedes que los 5 minutos antes de empezar ya tengas una canción puesta para que la gente cuando va entrando ponga justamente esa parte de música y ya vaya también con una energía totalmente diferente. Entonces, primer hack, variación a nivel de estructura, alternar contenido educativo con historias, con demostración, con casos de éxito, es decir, que no sea monótono a nivel de estructura y sobre todo la parte de comunicar con fluidez y guardar muy bien la energía y saber cómo gestionar el ritmo. Vale, pues vamos con el hack número 2, que es un arte realmente lo que voy a comentar. Es complicado, sobre todo, llevarlo a buen puerto, porque creo que requiere de muchísima práctica, pero básicamente el hack 2 consiste en crear open loops. Un open loop es un concepto que, aunque suene así un poquito novedoso y suene pues un poco moderno, realmente es un concepto bastante sencillo, ¿no? Que es básicamente como sembrar para luego recoger. Es decir, tú quieres crear una idea, quieres crear un hype
pero internamente dentro del webinar. Tú, por ejemplo, estás en la parte de la presentación y, por ejemplo, hablas del resultado que has conseguido aplicando cierta estrategia. Pues tú hablas de esa estrategia, pero es una estrategia que, casualmente, la vas a contar dentro de 20 minutos o la vas a contar en una de las partes que tú ya has contextualizado. Con lo cual, a la persona ha llamado la atención y va a tener ganas de quedarse el resto del webinar porque va a querer llegar a esa parte. Otro ejemplo, tú puedes mostrar una determinada herramienta que vas a enseñar en directo y dices, mira, con esto conseguimos X resultado, no te preocupes porque te voy a enseñar a utilizar esta herramienta en X minutos o dentro de esta parte. Con lo cual, esa persona está incentivada sobre todo porque va a recibir una recompensa, pero no la va a recibir en el momento determinado, en el momento en el que se menciona, sino que lo va a recibir pues unos minutos después. Entonces, de esta forma, cuando vas abriendo open loops, y ya no solo al principio, sino que lo vas abriendo también en las determinadas partes del webinar conforme va avanzando, pues es una forma de estar todo el rato teniendo esa audiencia, pues es como ir dándole de comer poco a poco para que vaya avanzando y que de repente se encuentre ya en la fase final, en la fase de venta. Sí, yo esta estrategia le llamo abre melones, que básicamente es abrir el melón, pero desarrollarlo más adelante. Esto lo hacen mucho también las series. Las series te van contando cositas y después van a otra escena y vuelven después más adelante a esa escena justamente, que básicamente es para retener la atención y que te comas todo el capítulo. Si te diría un tercer hack, yo te diría los documentos privados. De hecho, es algo que nosotros cada vez le hemos dado más importancia. Sí que es verdad que a veces lo que hacíamos es decir en los correos, pues mira, si te quedas hasta el final, te vamos a entregar este documento, esta plantilla, etc. Ahora para nosotros esta área, este documento privado, tiene más relevancia. Tanta relevancia que incluso lo incorporamos en la página de registro. Es decir, no es únicamente, pues mira, ya que te quedas te doy esto, sino le damos una importancia porque todo lo que tú no vendas para la persona no existe. Entonces, cada parte del webinar tú tienes que saber venderla. Y en este caso, ¿qué hacemos? Pues las personas, si se quedan hasta el final, le damos una serie de documentos privados. ¿Eso cómo se vende? Pues se vende tanto en la fase de activación, por email marketing y por la comunidad de WhatsApp, haciendo hincapié en los beneficios que va a tener para la persona si consume esos documentos. Lo ideal, además, es que tú los sembres como tú has dicho. Si tú le generas la necesidad porque lo explicas en la clave 1, en la clave 2 y en la clave 3 y dices, este mismo documento es lo que vas a tener disponible si te quedas hasta el final. Ya le has enseñado el documento. Es decir, no sirve cualquier documento en plan, mira, pues como tengo que entregar documentos, le mando estos 3 y listo. No. Lo ideal es que tú lo enseñes en el directo porque ya le siembras la necesidad de que lo necesita. Y justamente ahí le recuerdas, este es uno de los documentos al que te voy a dar acceso si te quedas hasta el final. Entonces, se siembra en activación, se siembra al principio, porque se dice si te quedas hasta el final, y lo recuerdas antes de empezar la parte de ventas. Yo creo que eso tiene cada vez más importancia y lo más relevante para mí, que es una de las estrategias que además contamos en Experience, en el evento presencial que tenemos, es cómo conseguimos que las personas que llegan hasta el final y se descargan los documentos privados, se le asigne una etiqueta a T-Campaign para después tú poder hacer match con esas personas y ver si te han convertido más los que realmente se quedan hasta el final o no. A ver, aquí estamos hablando de una estrategia que realmente afecta en primer lugar a dos métricas, ¿no? En primer lugar, al apartado de asistencia al webinar, que también pues, es una parte a optimizar súper importante. De hecho, suele ser uno de los principales puntos de dolor de los infoproductores o vendedores de servicios que implementan funnel webinars. Y luego, pues tiene sentido, ¿no? Si has trabajado en la fase de activación para aumentar la asistencia, publicitando que vas a compartir un recurso exclusivo que solo vas a compartir a las personas que se quedan hasta el final del directo o que van a asistir al directo, pues tiene sentido que tú al inicio pues lo recuerdes eso, ¿no? Es como volver a hacer hincapié. Vale, hack número 4. Esto también es un poco como el hack número 2, es un poco de arte y requiere muchísima práctica, que es cómo interactúas con el chat. Aquí hay muchos estilos, hay en determinados webinars que prácticamente el chat lo dejan como ignorado y sobre todo le hacen caso, por ejemplo, al final, en la parte de venta, cuando se abre un turno de preguntas y respuestas para que la persona pues, puede preguntar cualquier cosa relacionada tanto con el contenido de la masterclass como con la parte de venta. Y luego hay estilos pues, que llevan más interacción con el chat, ¿no? Pues a lo mejor en determinadas partes, en determinadas claves hacen preguntas directas a la audiencia para que contesten pues, con un determinado emoji o, por ejemplo, si quieres conseguir que haya un proceso de identificación, ¿no? Oye, ¿quién de las personas que nos estáis escuchando, quiénes se sienten identificadas con esta situación? Escribidme un 1, los que os sintáis identificados, y un 2, los que no. Entonces es una forma también de que el chat y las personas que te están viendo sientan un vínculo contigo y conecten contigo y que no sea solo un speech pues unidireccional donde habla el ponente, ¿no?
Obviamente, esa es la parte más importante porque cuando te conectas a un webinar pues tienes un speaker y no puedes hablar directamente con él. El chat es lo más parecido a mantener una conversación con esa persona. Entonces creo que es muy importante en determinados puntos tener planificado ya esa interacción con el público, porque además ya no solo que vas a tener un mayor engagement y esa persona va a estar un poquito más activa, que yo creo que afecta también al punto número 1, ¿no? Va a estar más despierta porque le estás haciendo pues directamente que tenga que escribir algo en el teclado o incluso que pueda pensar algo. Le puedes hacer una pregunta directa para que se replantee una situación o se replantee un problema, sino que también esto a lo que ayuda es eso, a no hacerlo tan monótono y que no haya tanta monotonía de que una persona está hablando todo el rato y ya está. De hecho, para mí es un termómetro. A mí la interacción en el chat, si yo únicamente hago una comunicación a pantalla, la energía se nota ahí y eso afecta a las ventas. Cuando yo consigo generar más ventas en un directo es cuando más comunicación directa he tenido con el chat de las personas. O sea, para mí hay una relación directa entre qué interacción está teniendo la persona en el chat y qué ventas hay al final. Te pongo un ejemplo. Con un cliente, mismo webinar, el primer webinar, o sea, mismo contenido, el primer webinar, 0 interacción. Fatal a nivel de ventas. El segundo webinar fue muy bien a nivel de interacción y repunte de ventas. Y el contenido era el mismo. Podríamos debatir si la audiencia, había un problema de audiencia. Sí, la cualificación del lead. Exactamente, pero el caso es que hay una influencia totalmente directa a nivel de ventas, en mi opinión. Y por terminar, un quinto hack es algo que tiene que ver con la ruptura de patrón. Es decir, la ruptura de patrón para mí la puedes hacer a nivel de 3 tipos. Visual. Yo, por ejemplo, si estoy todo el rato contando el mismo tipo de estilo de contenido en la presentación, imagínate, presentación de contenido con frases cortas. Voy pasando, ¿qué pasa? La persona se acostumbra a que todos los contenidos, todas las slides sean iguales. Entonces, lo ideal sería, entre cada 5, 7 slides, si no menos, hacer un cambio de ruptura de patrón, añadir una imagen, un vídeo, un GIF, una infografía, un mapa mental. Compartir pantalla también se podría. Exactamente. Entonces, otra forma de ruptura de patrón, que en momentos determinados, cuando tú quieras generar interacción con la audiencia, cojas y descompartas pantalla, directamente mires a la cámara y le hagas una pregunta a la audiencia. Eso es una ruptura de patrón. Sí, creo que también cuando se realiza una realización más profesional, que tienes diferentes cámaras, se puede jugar con diferentes planos y demás. Y eso también le da dinamismo. Y luego hay otra ruptura de patrón que tiene que ver con el sonido. Es decir, si yo, por ejemplo, me callo, ¿qué consigo? Consigo que las personas que a lo mejor están empanadas se piensen que se ha caído la conexión, ha perdido la conexión o directamente el sonido vaya mal. ¿Qué hace eso? Pues diga, a ver, no escucho. Y retengo otra vez esas personas. Si yo estoy todo el rato con el mismo tono lineal, ¿qué consigo? Pues la persona se empana. Si yo voy haciendo cambios de tono, ahí consigo otra ruptura de patrón. Y finalmente, una cuarta tipo de ruptura de patrón es, por ejemplo, tener como objetos raros que tú digas, este objeto tiene la clave en la que a mí consiguió esto y esto. Y te lo voy a contar al final del todo. Le generas como una ruptura de patrón porque dices, este objeto, esto lo utilizan mucho los youtubers, por ejemplo. Y está generado pues, constantemente. Para mí, importantísimo el tema de la ruptura de patrón a nivel de visual de contenido, a nivel de sonido y a nivel justamente de objetos. Vale, pues nada, yo creo que la audiencia ha tenido pues, hacks bastante prácticos que lo pueden aplicar ya en el próximo webinar que hagan y al fin y al cabo pues eso, es una métrica a maximizar súper importante porque luego al final del webinar pues viene la parte de venta y cuantas más personas llegan a la parte de venta pues más probabilidades haya de que esas personas conviertan. De hecho, para nosotros es uno de los funnels más potentes que utilizamos, el que mejor nos convierte a día de hoy para Lead Madness. Y de hecho, hablando de funnels, tenemos un vídeo, ¿no? Un mapa mental de 19 minutos en el que explicamos cómo montar tu funnel mínimo viable, que lo vamos a dejar también los recursos para que se lo puedas cargar a la audiencia. Perfecto, sí. Nos vemos el siguiente. Nos vemos el siguiente. Chao.